Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra experiencia de aprendizaje 2. Aprovechamos las potencialidades de la comunidad para generar prototipos que promuevan el trabajo en las familias y su entorno. ¿Ya? El propósito, no se olviden nuestro propósito, promover un emprendimiento familiar o local a partir de diseñar y generar prototipos innovadores y aprovechar las potencialidades de la comunidad. ¿Ya? Muy bien, ya hemos trabajado la semana 4 donde formulamos el desafío, sí, y recogimos la información a través de la entrevista. Y la fase que trabajamos de Design Thinking fue la fase de empatizar. En la semana 5, la semana pasada, definimos las necesidades y generamos ideas creativas, sí, es decir, trabajamos la fase definir y la fase idear del Design Thinking, dos fases, ¿ya? Y esta semana 6 vamos a prototipar y evaluar en el marco de la metodología de Design Thinking, es decir, vamos a trabajar la fase de prototipado y la fase de evaluación, ¿sí?, de nuestra propuesta. Y con esta semana ya estaríamos terminando lo que es nuestra segunda experiencia de aprendizaje, ¿ya? Continuemos. Nuestra actividad 3 nos dice lo siguiente: prototipamos y evaluamos en el marco de la metodología del Design Thinking, ¿sí? Como vamos hasta aquí entonces, en la actividad anterior seleccionamos la mejor idea, ¿sí? Pero acá surge una pregunta: ¿cómo podemos saber si realmente esta propuesta funciona o satisface las expectativas de los usuarios? Para dar respuesta a esa pregunta debemos prototipar, convertir esa idea en algo real, ¿ya? Muy bien, entonces ahora empezaremos a desarrollar la cuarta fase de la metodología de Design Thinking, que consiste en el prototipar. Vamos a elaborar nuestro prototipo. Para ello podemos realizar un dibujo, un boceto, una maqueta o modelos de diversos materiales. Vamos a elegir la forma más rápida y accesible para construir nuestro prototipo, ¿sí? Recuerda que el prototipo debe adecuarse a tu propuesta, ¿ya? Y debe hacerse con materiales necesarios, ¿sí? Y elaborar de manera que satisfaga también las necesidades de los usuarios, ¿ya? Y que aproveche las potencialidades de nuestra comunidad. Es decir, el prototipo tiene que ver con las potencialidades de nuestra comunidad, ¿sí? Ustedes ya lo idearon ya, y de esa idea lo vamos a realizar. Veamos acá algunos ejemplos, ¿ya? Muy bien, acá por ejemplo tengo unas ideas de prototipos. Por ejemplo, en este primer prototipo, la idea aquí ha sido de hacer una hidroponía, ¿sí? Plantas en hidroponía, en este caso lechugas, observen, ¿sí? Entonces acá se ha representado mediante un dibujo de cómo se vería el producto final, ¿no? Cómo se plantarían las lechugas y cómo iría todo el sistema de hidroponía, ¿no? En este caso se ha hecho mediante un dibujo este prototipo. Acá, por ejemplo, en el otro es un dibujo, una representación en 3D, ¿sí? De una artesanía, por ejemplo, mira, de una artesanía de cómo demostrar la hidráulica, ¿no? De cómo se levanta el brazo, ¿sí? Entonces es una representación 3D. Acá, la que sigue, es otro ejemplo también, en este caso de una página web, una representación en dibujo web. Dice acá, bueno, en mi casa la idea ganadora ha sido realizar una página web de mi negocio, ¿no? Sí, acá tiene, por ejemplo, dice acerca de la frutería Limones, ¿sí? Entonces acá ha diseñado cómo se vería la página web, dónde irían los dibujos, qué pestañas iría, ¿no? Sí, entonces ha diseñado en este caso mediante un dibujo lo que podría ser el negocio mediante la página web. Si fuera de redes sociales también sería algo similar, si quisiera hacerlo en dibujo, ¿no? Pero también puede hacerlo en otra representación 3D. Por ejemplo, acá dice, no, puede ser mi representación 3D porque mi familia trabaja en la carpintería, ¿no? Entonces vamos a hacer una representación de cómo se vería, ¿no?, el trabajo en la carpintería, ¿no? Y acá puedes de repente también diseñar 3D lo que son muebles y otras cosas, ¿no?, de lo que se fabrica, ¿no? O de repente dices, no, mi representación puede ser también en artesanía. Entonces depende de tu idea ganadora que tú hayas hecho. Acá te estoy dando algunos ejemplos nada más de cómo podías representarlo, ¿sí? Tu prototipo indicando claramente para qué sirve, ¿sí? Por ejemplo, acá la hidroponía está viendo claramente cómo va el sistema. Acá igualmente también cómo va el sistema, ¿no? ¿Sí? Tomando una foto puede ser un prototipo en 3D, ¿no? Igualmente acá, ¿sí? Se tiene que estar claro qué es lo que se va a promocionar, qué producto es en sí, ¿sí? Entonces, claro, esta parte, ¿ya? Luego que has hecho tu prototipo, que puede ser en dibujo, representación 3D u otro. Recuerden que la semana de la experiencia de aprendizaje 1 les mostré también lo que son guiones gráficos, ¿sí? Acá hay otros tipos de
prototipos que les estoy mostrando, pero también puede ser en guión gráfico también, ¿no? Continuemos entonces para ver ahora sí la evaluación. Luego que hemos hecho nuestro prototipo, vamos a evaluar o testear, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta sus opiniones, pues nos ayudarán a identificar mejoras posibles, fallas y carencias. ¿Quiénes lo van a evaluar? Pues a los que has entrevistado a tu familia, ¿no? Y para este caso utilizaremos la hoja de prueba, ¿sí? La hoja de prueba. Recordemos que esta fase debe llevarnos a responder las siguientes preguntas. ¿El prototipo cumple con la función para lo cual fue diseñado? ¿Sí? ¿La función que cumple es relevante para los usuarios? Sí, es decir, cumple con la función para la cual fue diseñado. Por ejemplo, en esta primera, ¿qué función cumple este prototipo? Demostrarte cómo funciona la hidroponía, ¿no? ¿Sí? Recuerda acá. Por ejemplo, la otra dice, ¿la función que cumple es relevante para los usuarios? Lo que estoy mostrando mediante este dibujo es relevante, lo está entendiendo el usuario de qué es lo que quiero hacer, ¿no? Muy bien, entonces veamos acá nuestra hoja de prueba, ¿sí? Entonces vamos a utilizar en este caso nuestra hoja de prueba. Lo primerito que tenemos que hacer en nuestra hoja de prueba es planificar la prueba. Determinamos dónde se va a realizar la prueba, el lugar, que sería tu caso en este caso. Definimos qué aspectos del prototipo es importante evaluar o deben ser evaluados. ¿Sí? Definimos, debes evaluar o debes fijarte que vas a evaluar la forma, el tamaño, si tienes una representación 3D, ¿no? ¿Sí? Vas a ver también si está claro la necesidad y resuelve el problema que tú te has planteado, ¿no? Entonces acá redactamos las preguntas clave también, se tienen que redactar algunas preguntitas también. Luego que has planificado y has hecho, vas a ejecutar la prueba, es decir, vas a darle a aquel que has entrevistado, observamos atentamente al usuario durante toda la prueba, ¿sí? Le das ahí la prueba, si no se puede durar de repente 5, 10 minutos, media hora, no sé qué tiempo demore, donde podemos soltar comentarios sobre su experiencia con el prototipo. ¿Sí? Va a tener el prototipo en sus manos, entonces el usuario lo va a mirar, si es un dibujo lo va a mirar, va a decir, bueno, está entendible, entonces tú vas a plantear preguntas acerca de ese dibujo, ¿ya? Y finalmente vas a documentar la prueba, es decir, vas a organizar tus apuntes. Podemos tomar fotos o mejor aún grabar videos cortos de las declaraciones más importantes de tu usuario. Finalmente vas a resumir los principales hallazgos y aprendizajes. Veamos un formato de cómo sería tu hoja de prueba. Acá tenemos una hoja de prueba. En la primera dice descripción del escenario de prueba. Responde a la pregunta ¿dónde y cómo se prueba? ¿Sí? ¿Dónde? En mi casa. Sí, en tu casa tal, Girón de repente puedes colocar. Ahí ¿cómo se prueba? Si es un dibujo, pues se prueba mediante la observación. Si es una representación 3D, de repente se prueba mediante la observación y la usabilidad, es decir, que sea funcional ese prototipo. ¿Ya? Entonces acá vas a colocar el dónde y el cómo, ¿sí? El lugar, cómo se va a probar. En la descripción de los criterios de tu prueba, es decir, qué criterios vas a considerar para que evalúen tu prototipo. Tú vas a considerar el que se llama la forma y el tamaño de repente, ¿no? Otro dirá, no, yo lo que quiero que se evalúe, lo describes ahí. Acá describes qué criterios vas a evaluar, ¿no? Vas a usar, por ejemplo, ahí escribes, vas a usar el prototipo y ver si es funcional y te responde a tus problemas, ¿sí? Entonces ahí lo vas a escribir, ¿no? Porque esto lo vas a repartir al que va a evaluar tu prototipo, ¿ya? Muy bien, vas a formular por lo menos 4 preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿consideras que este prototipo da solución a tu problema? Puede ser la primera pregunta, ¿no? ¿Ya? Otra pregunta que tú puedes plantear también acá en la 2. ¿Ya? ¿El prototipo es entendible? ¿Es entendible y comprensible? Puedes colocarlo ahí. Te va a decir sí, no. Y acá le agregas por qué. ¿Ya? Otra pregunta que puedes colocar acá también, ¿no? Puedes darnos algunas sugerencias acerca del prototipo, ¿sí? Entonces hay que dar algunas sugerencias, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes algunas dudas o críticas que realizar acerca del prototipo? Entonces ahí te dará las críticas, ¿no? Muy bien, hasta esta parte tú vas a plantear y lo vas a entregar a tu usuario, pues, ¿no? Una vez que ha respondido otras preguntas, ¿sí? Entonces tú lo recibes de vuelta y vas a colocar los resultados de la prueba, documentación de la prueba.
¿sí? Apuntes, fotos, videos, cortos, ¿no? Los apuntes puede ser, en el acuerdo a las preguntas, ¿no? Sacas tu conclusión tú, ¿sí? Tu conclusión sería, el prototipo sí cumple con dar solución al problema del usuario. O de repente dirá, el prototipo no está muy claro, el usuario me dice que debo mejorar en esto y en el otro. Entonces ahí vas anotando, ¿no? ¿Sí? En tus aprendizajes y hallazgos, acá un resumen de todo esto, ¿no? Resumen dirás acá. Entonces, en conclusión, si colocas ahí, el prototipo debe ser mejorado en este aspecto y en este otro aspecto, ¿sí? Por ejemplo, en el aspecto de la forma, o en el aspecto de colocar más detalles, ¿sí? Medidas de repente, ¿no? Que te está exigiendo acá el usuario, ¿sí? Entonces ahí colocarás tu hoja de prueba. Luego que acá en tu resumen de hallazgo has colocado algunas observaciones, vas a proceder luego a hacer ajustes a tu prototipo, ¿sí? Si por ejemplo en tu prototipo, supongamos el de acá, la hidroponía, te dice acá, está muy bien el prototipo, pero me gustaría que le agregues medidas. ¿Qué medidas va a tener esto? Porque no está claro para mí eso, ¿no? Te diría que agregarle medidas, ¿no? De repente acá en este prototipo te dirá, bueno, está bien, pero de acá te falta que le agregues alguna información. Una información sobre cómo sería el funcionamiento, ¿no? ¿Para qué podría servir este prototipo, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo a lo que te va pidiendo el usuario, entonces tú vas anotando, pues, ¿sí? Anotando en los resultados de la prueba y en el aprendizaje, ¿no? Entonces ahí vas anotando y vuelves a hacer otro prototipo, ¿sí? O en el mismo nada más, corrigiendo o agregando de acuerdo a lo que te han dicho tu usuario, ¿no? Y recuerda que estas preguntas deben estar bien planteadas y tienen que ir de acuerdo al prototipo, ¿no? Y de acuerdo a si solucionan o no solucionan la necesidad o el problema que tenía el usuario, ¿ya? Continuemos entonces. Ya luego de eso, la última parte sería tu autoevaluación. ¿Qué nos dice? Elabora el prototipo a partir de la idea seleccionada. Recuerda que trabajas de tu idea ganadora. Luego evalué con la participación de la familia, incorporé los aportes para la mejora de la propuesta que permite utilizar las potencialidades locales y generar futuros emprendimientos. Si lo lograste, lo marcarás, lo logré. Colocas algunas sugerencias, ¿no? Acá, sugerencias para mejorar tu producto, ¿sí? Entonces de esa manera, recuerda que también te estoy compartiendo lo que es tu hoja de trabajo, donde está detallado cómo lo podrías, el formato para que puedas llenar adecuadamente, ¿no? Espero haberme dejado entender. Gracias.